Operación Palas ha sido denominado como falso documental o mockumentary. Para quien no lo haya visto aún, el fake relataba una conspiración de las élites políticas para consolidar la monarquía constitucional. Su antecedente más famoso se remonta al caso de la emisión radiofónica de la Guerra de los Mundos por parte de Orson Welles. Como ha señalado Montagu de Arauna, podemos inscribir esta propuesta en el marco sobre la posmemoria o memoria de segunda generación, construida a partir de mediaciones o artefactos culturales. En relación al falso documental de Jordi Évole, distinguimos en principio dos grandes públicos relacionados con el concepto de posmemoria: aquellos que vivieron el acontecimiento y los que nacieron más tarde y lo conocen por esas mediaciones. En cuanto a artefacto cultural, el falso documental se enmarca en el debate sobre las cuestiones derivadas del estudio de las posibilidades políticas de formatos posmodernos. En la cuestión histórica que tratamos, en concreto el 23F, tanto los públicos a los que van dirigidos como los formatos se relacionan con la variable de la transición democrática y el storytelling oficial que ha quedado para las siguientes generaciones. Según este marco, la transición fue una época política de reconciliación en la que se cerraron las heridas de la guerra civil y el franquismo sin violencia, quedando como modelo de transición política y amnistía. La versión oficial cuenta que se consiguió de dos maneras: por un lado, con la cesión política de los distintos actores sociales en forma de redacción de una constitución y su voto por parte del pueblo, y por otro lado, con la intervención del rey en el golpe de Estado de 1981 y la desactivación de las últimas amenazas al sistema democrático. Con el cambio de siglo, este marco comienza a cuestionarse por las generaciones siguientes. Los significados del discurso sobre la transición se recuperan, en términos de Laclau, como significantes vacíos que pretenden llenarse de nuevo desde las tradicionales lecturas hegemónicas para las segundas generaciones a través de diversos formatos de ficción y documental. La necesidad de recontar la historia para las nuevas generaciones también se relaciona con el fermento producido por los movimientos contra la guerra de Irak, el desastre del Prestige o la aparición de los indignados del 15M, englobados todos dentro de los movimientos sociales diversos contra la globalización neoliberal. Esa segunda generación viene a cuestionar lo que parecía una historia cerrada, que vino a denominarse, desde su punto de vista, régimen del 78. En ese contexto, el 23F de 2014, se estrena en televisión el falso documental Operación Palas, que se anuncia en La Sexta y en redes sociales como un acontecimiento mediático que desafiará las ideas concebidas sobre nuestra historia. La pregunta que nos concierne aquí se relaciona con los supuestos efectos transgresores del documental falso, fake o mockumentary. Al final de Operación Palas, su director cierra el documental explicando la farsa y justificándola en aras de un bien mayor, el de la transparencia política en relación a la desclasificación de los documentos del 23F y la necesidad de saber lo que realmente ocurrió para acabar de una vez por todas con las teorías conspirativas que señalaban que fue el propio rey Juan Carlos I quien estaba detrás de la trama del golpe de Estado. Si estamos de acuerdo con la necesidad de construir representaciones de la historia para aquellos que no la han vivido, la cuestión remite al juicio público sobre esas representaciones. Dahlgren distingue entre las funciones temáticas y pragmáticas del periodismo, o dicho de otra forma, marcos de veracidad y marcos estéticos. En el primer caso abordamos la relación entre el evento histórico y su referente, su potencial temático. En el caso de Operación Palas, ese potencial temático tiene relación con la parodia, que juega con dos planos de significación, el del modelo ideal y su imitación. Quien mejor ha investigado la relación entre estos dos planos ha sido Linda Hutcheon, y sus estudios se han ocupado de la parodia y la sátira como géneros empleados en la literatura, el cine, la música, la pintura o la televisión. En el segundo nos ocupamos de su potencial pragmático, o de la capacidad que tiene esa representación para trasladar conclusiones acerca del tema y generar debates entre los públicos, incluso más allá de eso, movilizar políticamente a las audiencias.
Realizamos un análisis de contenido del caso de estudio para examinar las funciones temática y pragmática de Operación Palas y contextualizar los resultados en función de los marcos de interpretación de la prensa de referencia. Para el análisis de contenidos se examinaron las prácticas discursivas del texto audiovisual, incluyendo unos marcos y unas estrategias. Los marcos objetivizan de manera ideal la forma de pensar un problema, señalando causas, soluciones, responsables y evaluación moral. Mediante las estrategias se intenta persuadir al público sobre la idoneidad de los marcos en su aplicación a un acontecimiento determinado. Nuestro objetivo consistió en deconstruir esos marcos a partir del examen de las estrategias, modos de nombrar y actuar y operaciones con género. El documental enmarca el problema del 23F como una conspiración gestada desde las élites de los partidos políticos para acabar con las amenazas del golpe de Estado y consolidar un gobierno de concentración nacional. Justo al terminar el programa, el propio director realiza un reenmarcado o reframe que desactiva la lógica de lo narrado hasta ese momento y considera que el problema radica en la falta de acceso a la documentación del propio golpe y su solución en llamar la atención sobre ese problema a través de un documental falso. Respecto a la función temática, en principio el formato de Operación Palas remite al cuestionamiento de la propia función temática, pero de tal modo que cabe pensar en la posible confusión que puede generar en públicos de segunda generación. Se trata de uno de los muchos ejemplos que muestran lo fácil que es confundir al público y cuestionar el sentido de los relatos consolidados. El documental televisivo o fílmico es el formato de la modernidad en cuanto que confía en que esa realidad puede ser aprehendida a través de la tecnología para ser compartida y analizada y proporcionar una visión política de consenso. El paradigma en este caso es el documental La Transición de Elías Andrés y Victoria Prego. Cuéntame cómo pasó es un ejemplo de serie de ficción que relata una época histórica a través de la narración de la historia de una familia que representa al pueblo y con la que se pretende que una mayoría pueda identificarse. También hay una intención moderna en cuanto a mostrar esa cultura de la transición con la diferencia del punto de vista, puesto que aquí no existe un consenso político tan sólido como el que intenta objetivizar el documental de la transición. En ese continuo, Operación Palas no es un documental ni tampoco una ficción. Ficcionaliza unos hechos a través de los mecanismos propios del documental sobre un tema discutido, el 23F, y sobre el que se desconocen datos relevantes que aún siguen clasificados y que, en palabras del director, son la razón del propio documental. El problema de Operación Palas, desde la función temática, es que no se establece un verdadero diálogo entre el marco hegemónico y otros alternativos. Desde el punto de vista pragmático, el documental emplea lo que hemos denominado operaciones con géneros, es decir, intertextualizar un formato como el documental, parodiarlo, para que sirva como mecanismo retórico. La emisión del programa provocó una gran polémica en las redes sociales, donde se debatió sobre la idoneidad de este tipo de formatos y prácticas a la hora de tratar un episodio histórico que había sido traumático para mucha gente. En las redes sociales se enfrentaron los marcos ideológicos que aparecieron en la prensa de referencia. En concreto, según Montagut y Arauna, fueron 4: el deontológico, el de la trivialización histórica, el espectador crítico y la transparencia histórica. El primero discutía el problema en torno a la función temática del periodismo y fue defendido por el gremio profesional. El segundo ahondaba en la cuestión de la banalización de la memoria histórica, sobre todo para aquellos que la vivieron. Estos dos recibían en la prensa una evaluación negativa. El tercero celebraba el formato escogido como reflexión acerca del fake periodístico. El tercero era el de El espectador crítico. Y el cuarto alababa que se abordase la cuestión en aras de conocer la verdad histórica, hasta ahora clasificada como secreto oficial. Este último coincidía con la lectura editorial del programa. Sin embargo, cabe preguntarse sobre si realmente el documental mereció la pena como esfuerzo colectivo. Es obvio que desde un punto de vista empresarial, desde la cadena La Sexta, la respuesta es afirmativa. Fue el programa más visto de la historia,
con casi un 24% de share y más de 5 millones de espectadores. Se podría afirmar que Salvados introdujo el problema en la agenda mediática, tuvo repercusión en otros medios, a juzgar por la cantidad de artículos de opinión que generó en la prensa de referencia, y hasta cierto punto, de modo al menos fugaz, se coló durante unos días en la agenda pública a través de la cantidad innumerable de tweets que generó en la esfera digital. Pero nunca lo hizo en la agenda política de los partidos. Ninguno de los partidos políticos ni sus dirigentes principales participó en el debate sobre Operación Palas, ni en la prensa de referencia ni en las redes sociales. Tampoco generó peticiones para desclasificar los archivos del 23F. Desde el punto de vista de la función pragmática, otros programas de Salvados han movilizado la opinión pública más allá de generar intensos debates, por ejemplo el dedicado al oligopolio del sector eléctrico en España. Esto no invalida el formato, pero parece plausible que el beneficio de la productora estuvo muy por encima del social, y en ese sentido hay que cuestionar el valor transgresor de este fake o falso documental. Se requiere más investigación para examinar qué elementos podrían beneficiar un mayor valor pragmático del documental falso. En su libro Utopía y desencanto, Claudio Magris alaba los géneros de la parodia y la sátira, como forma de establecer una dialéctica perpetua entre el modelo ideal y su imitación reflexiva. La deliberación política se establecería como un diálogo entre el consenso y el disenso, entre lo central y lo periférico. Las utopías de emancipación de la modernidad se modularían con la ironía propia del desencanto posmoderno, y no con una intención catastrofista de quien, melancólico, parece celebrar la desaparición y la mentira de las grandes narrativas, sino con el convencimiento de que esa ironía serviría como contrapeso a la absolutización de los ideales. Como señala Magris, el final de esos mitos puede aumentar la fuerza de aquellos ideales, precisamente porque los libera de la idolatría mítica y totalizante que los ha vuelto rígidos. Muchas gracias.